bienvenidos a nuestro servicio en línea. Queremos invitar a tener un tiempo de celebración, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por la libertad que nos has dado para exaltar tu nombre, Jesús. Esta mañana queremos proclamarte, Jesús, y declarar que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Declaramos que toda situación y toda circunstancia se postra ante ti, Jesús. Señor, te agradecemos porque tu favor y tu mirada siempre está puesta en nosotros, Jesús. Y no hay nada que se escape de tu control, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado con un amor eterno, Señor. Un amor que no tiene comparación, Jesús. Te bendecimos esta mañana, Padre. Amén. Dicen que era solo un hombre, que nunca
Buenos días, amada iglesia, queridos amigos que hoy nos acompañan durante esta transmisión. Damos gracias a Dios por tu vida, porque durante todo este tiempo sabemos que Dios ha estado edificando tu corazón a través de su palabra, y qué maravilla es ser iglesia y hacer iglesia juntos. Bendecimos y damos gracias por la vida de todas las personas que se están conectando en diversos países, en diversas ciudades. Todos son bienvenidos a nuestra iglesia, y hoy creo que Dios tiene una palabra especial para nuestras vidas. Quiero dar gracias a Dios porque como iglesia hemos estado alcanzando cada vez más y más hogares, y hemos estado llevando el mensaje del evangelio a lugares que nunca imaginamos, y esto es por la gracia de Dios. Quiero dar gracias también a Dios por los corazones generosos que domingo tras domingo se unen para juntos extender el reino de Dios a través de nuestras contribuciones, nuestras dádivas, nuestras ofrendas, nuestros diezmos para Dios. Doy gracias a Dios porque cada corazón generoso es una extensión de la gracia de Dios, y de esta manera hacemos posible juntos la transmisión del mensaje de las buenas nuevas de salvación a toda persona. Así que gracias por continuar siendo parte a través del dar. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6 del 7 al 8: cada uno decida en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, y entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Gloria a Dios. Entonces sabemos que en el corazón de Dios está el dar. Dios es un Dios generoso. Dios es nuestra fuente de provisión, y podemos tener la certeza que en nuestro corazón está también el dar, porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su santa voluntad. Amén. El día de hoy quiero invitarte a hacer una oración conmigo para empezar con el estudio de esta palabra, y te pido que ahí en tu lugar, ahí en casa donde te encuentras con tu familia, cierres tus ojos y digas conmigo estas palabras. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que el día de hoy tu palabra va a hablar a mi corazón y será una semilla fértil, una semilla poderosa que dará fruto abundante en mi vida. Gracias, Dios, porque mi mente será transformada, será renovada, y hoy recibo tu palabra con gozo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. He titulado a esta palabra la fuente de nuestro bien. Creo que la palabra bienestar es una palabra que se ha popularizado mucho en nuestros días. Es una palabra que escuchamos en diferentes áreas de la sociedad. Hablamos de bienestar físico, hablamos de bienestar emocional, bienestar en las relaciones también, y pocas veces escuchamos acerca de nuestro bienestar espiritual. También hay una palabra que se confunde con bienestar, y esta palabra es bien ser. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de las cosas que adquirimos, que recibimos, que podemos quizás palpar, podemos distinguir, pero cuando hablamos de bien ser, estamos hablando de que estamos bien, nos sentimos bien, sabemos que estamos bien. Quiero decirte que esta es la forma en la que el mundo trata de asegurar que las cosas van bien en sus vidas, como si fuera un equilibrio o una balanza. Que esté todo lo necesario en casa para la vida, y también todas las condiciones necesarias para estar interiormente en paz. Y estas cosas en Cristo Jesús las tenemos de una manera completa. Cuando nosotros tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, sabemos que Jesús es nuestra fuente del bien, es nuestra fuente de total bienestar y también de total bien ser. Hoy en día, cuando vemos todas estas situaciones que están aconteciendo, es difícil evitar sentirnos preocupados o sentirnos agobiados, cuestionarnos a nosotros mismos cómo vamos a hacerle frente al futuro, cómo vamos a adaptarnos a nuevas situaciones que están surgiendo, y todo esto pudiera robarnos la paz de un momento a otro. Pensar en bienestar o pensar en bien ser lo vemos ya como algo lejano, o que se está alejando cada día más y más de nosotros. Pero quiero hoy animarte a través de esta palabra, recordándote quién es la fuente de tu bienestar,
recordándonos a nosotros mismos de dónde proviene toda buena dádiva, de dónde proviene todo don perfecto, de dónde proviene la bondad. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Y recordar también que en la historia bíblica, así como los días que estamos viviendo, en el pasado también se vivieron momentos de crisis mundiales, de sequías. Pero Dios, como un común denominador, siempre cuidó a su pueblo. Es decir, siempre lo resguardó, siempre le proveyó todo lo que necesitaba. Y si Dios lo hizo en el pasado con su pueblo, ten la certeza que Dios lo hará también en el presente, en tu vida y con la vida de tu familia. Porque como estamos en Cristo, pues al tener al Hijo de Dios en nuestras vidas, quien tiene al Hijo lo tiene todo. Y quien tiene al Hijo tiene el favor del Padre Celestial. Así que descansa, porque Dios en esta tarde o en esta mañana quiere asegurarse de que en tu corazón queden guardadas estas promesas que a continuación voy a compartir contigo y con tu familia. Definitivamente nuestra mente está siendo desafiada en este tiempo. Es fácil caer en ideas, en situaciones, es fácil caer en pensamientos erróneos, como por ejemplo pensar que las cosas van a llegar a su final y que ya no vamos a tener lo suficiente. Es fácil preocuparnos a tal grado de sentirnos angustiados y estresados, de tal manera que adoptamos una mentalidad que no teníamos antes, una mentalidad de escasez, una mentalidad meramente de crisis. Pero hoy la palabra de Dios, creo en mi corazón, que va a desafiar esa mentalidad y va a recuperar tu mente para colocarla en una mentalidad de abundancia. Y no estoy hablando de una mentalidad de abundancia conforme el mundo lo conceptualiza o lo concibe. El mundo le habla o le llama abundancia a todo lo tangible, pero la abundancia de Dios no solamente abarca lo tangible, abarca también lo eterno, lo intangible. La abundancia de Dios va más allá de nuestros propios límites. Y es mi oración que el día de hoy tu mente vaya de escasez a abundancia, de gloria en Cristo Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 11, leemos cómo era la iglesia primitiva, bajo qué condiciones la iglesia vivía, qué retos se enfrentaban. Incluso sufrieron persecuciones, acusaciones, malos entendidos, pero siempre la iglesia primitiva estuvo unida. Ahora que vivimos estos días de cuarentena, no puedo evitar pensar en la iglesia primitiva, porque cada quien está reunido en casa, estamos teniendo reuniones en casa, hemos hecho de nuestra casa un templo, adoramos con nuestros hijos, tomamos la Santa Cena en familia, leemos las Escrituras juntos, y todo esto nos ha fortalecido como familia y también ha fortalecido nuestra fe. Algo muy semejante era la iglesia primitiva. Ellos se reunían en casas, partían el pan juntos, compartían sus necesidades de modo que no les faltaba nada. Tenían en común todas las cosas. Había un corazón generoso en la iglesia primitiva y era imposible que la avaricia, la codicia, el egoísmo se inmiscuyera en la iglesia primitiva, porque ellos estaban tan unidos en el espíritu, tan unidos en la fe, que siempre estaban viendo unos por otros. Sin embargo, aquí en Hechos 11 podemos leer que repentinamente se suscitó en el mundo una crisis. Y quiero que escuchen con atención esta narración. Dice así: uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Esto, repito, lo encontramos en Hechos 11 del versículo 28 al 30. Esta fue la primera crisis mundial registrada en la Biblia o en la historia. Esta crisis trajo hambre, trajo necesidades a las familias, a las personas, pero me llama la atención que comenzó a través de una palabra profética. Comenzó a través de las palabras que este hombre llamado Ágabo predijo por medio del Espíritu, es decir, profetizó. Recuerden que es bien importante no brincarnos el significado de las cosas
Y eso es lo que hace extraordinaria la lectura de la palabra de Dios, que es un libro vivo, es un libro profundo, es un libro lleno de conexiones, es un libro lleno de revelación si lo pedimos al Espíritu Santo. Y Ágabo no es un nombre común. Me puse a investigar lo que Ágabo significa en el griego. ¿Y qué creen? Resulta que Ágabo significa langosta. No estoy hablando de la langosta que se pide en un restaurante de lujo, como ese marisco, ¿verdad? Pero estoy hablando de la langosta más como ese saltamontes, que es el símbolo en toda la Biblia de plaga, de crisis, de sequía. Se me hace muy interesante que un hombre con el nombre de langosta predijo una sequía, predijo una crisis. Lo que quiero decir es que aquí encontramos una profecía que también abarca nuestros días. Realmente hay una plaga que está amenazando la economía mundial. Hay una plaga que está amenazando la seguridad, la salud, la tranquilidad de las personas. En este caso, este hombre con este significado en su nombre dio una palabra muy precisa que se cumplió al pie de la letra. Pero lo más relevante, más allá que el significado del nombre de Ágabo, lo más relevante es que la iglesia fue sensible a la voz del Espíritu Santo y siguió la dirección del Espíritu Santo. Dios no les puso en una situación de temor, de tal forma que comenzaran a buscar solamente sustento para ellos, pero Dios les mostró la seguridad de que a través de ellos Él iba a bendecir a muchas personas. Y creo que esto mismo va a suceder en nuestros días. No solamente Dios va a resguardarnos y Dios va a suplirnos, pero Dios nos va a usar como un medio de sustento y bendición para muchas personas. Y esto es maravilloso, porque esto habla de un Dios sobrenatural que en medio de momentos de crisis, de sequías, de hambrunas y caos, Él sabe manifestarse en poder y darnos más que suficiente, darnos de una manera abundante. Platicaba con mis hijos hace unos días de el deseo que hay en mi corazón de que en este tiempo como iglesia podamos ser un medio de bendición para familias que están pasando por necesidad, por problemas de economía, pero más allá de problemas de economía, necesidad de alimento. Hay una comunidad que decidimos adoptar como iglesia, esta comunidad de personas vulnerables. Pues la comunidad se llama El Chorizo, es un nombre chistoso para una comunidad. Pero Dios ha puesto en nuestro corazón no soltar a estas familias. Es una comunidad con bastantes niños pequeños, viven en condiciones muy vulnerables, extrema pobreza. Y en verdad me gustaría animar a la iglesia a que en esta próxima semana, esperen indicaciones, podamos organizar una colecta de despensas de alimentos, de productos no perecederos. Estamos pensando abrir nuestra oficina en un horario vespertino para que después de recibir ustedes indicaciones aprovechemos una tarde y podamos traer a la oficina diversos artículos para armar despensas y llevarlas a este lugar. Obviamente no vamos a llevar las despensas como ya lo hemos hecho antes de manera grupal. Es probable que vayamos solamente unos cuantos hombres, probablemente 2, 3 personas, no sabemos. Pero lo que sí es que queremos animarte a formar parte de esto, porque estoy convencido de que Dios quiere que aún en medio del caos y la escasez y la crisis, tus ojos no dejen de estar puestos en Él y tu corazón esté conectado en fe, en confianza a un Dios sobrenaturalmente proveedor. Amén. Así que he establecido 3 realidades que como hijos de Dios vamos a experimentar en medio de esta crisis. Creo por la fe que Dios nos va a mostrar estas 3 realidades en nuestras vidas. Vamos a ser testigos de la fidelidad de Dios. Y la primera realidad dice que seremos ayuda y fortaleza para los demás. En este tiempo de crisis, prepárate para ser un testigo verdadero de Dios. Ser testigo del poder y la bondad de Dios aquí y en muchos lugares del mundo. Dios quiere usar tu vida para que las personas puedan ser impactadas del poder y la gracia de Dios. Creo que Dios nos va a dar más que suficiente,
para suplir nuestras necesidades y también para poder ayudar a otros. Dios nos garantiza que no seremos desamparados. Su palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es probable que se cierren muchas fuentes naturales de provisión. Es muy probable que el desabasto tome lugar, y no estoy hablando de una manera pesimista, estoy hablando cuestiones que se han venido estudiando y se han venido transmitiendo a través de los medios. Sin embargo, esto no nos asusta, porque a la par de que medios naturales de provisión, fuentes de ingresos se van cerrando, a la par Dios abrirá canales sobrenaturales de bendición para sus hijos. Y el mundo será testigo de cómo Dios se ocupa del cuidado de su pueblo. Así que cree en tu corazón que no serás abandonado, sino todo lo contrario. Dios te va a proveer abundantemente para que seas un medio de bendición también. Segunda realidad que en mi corazón creo firmemente por la fe que vamos a experimentar como iglesia y como pueblo de Dios, es que tendremos lo suficiente. Me gustaría que repitas esta frase en tu casa conmigo. Tendremos lo suficiente. Dios suplirá lo suficiente y más allá de lo suficiente. Dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que les falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Cuando habla de que Él va a proveer de acuerdo a sus riquezas, está hablando, esta palabra es muy importante, está hablando de un acuerdo. Cuando dice que de acuerdo a sus riquezas, está hablando de un pacto, y no cualquier pacto, del nuevo pacto. El nuevo pacto es el último pacto que Dios hizo. De 7 pactos realizados, este es el último pacto, pero es el pacto que jamás será revocado, porque lo hizo con su Hijo Jesucristo. Y nosotros vivimos bajo esta promesa, bajo este nuevo pacto. Cuando Él dice que Él suplirá todo lo que nos falte, y luego menciona la palabra acuerdo, está diciendo, hey, ya lo pacté, ya lo aseguré con mi Hijo para ti. Entonces, si esto está pactado, puedes confiar que esta palabra se va a cumplir en tu vida. Dios siempre suplirá lo que necesitas, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la palabra de Dios vemos a hombres de fe que vivieron en medio de sequías, y yo quiero que prestes especial atención a cómo enfrentaron ellos estas sequías. Por ejemplo, Abraham. Sabemos que Abraham fue bendecido por ser un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios más allá que su propia vida, un hombre que le confió la vida de su hijo a Dios. Sin embargo, en momentos de sequía o tiempos de crisis, podemos constatarlo en Génesis 13. Abraham, dice la palabra de Dios, que fue enriquecido en oro, en plata y ganado, y específicamente en tiempo de sequía. Qué grande es Dios, que aún en medio de las circunstancias adversas, Él muestra su gloria y su poder para su pueblo. También podemos ver la vida de Isaac. Dice la palabra de Dios en Génesis 26:12, y lo voy a leer. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios. Isaac fue enriquecido y prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Nuevamente, si ustedes revisan el contexto de Génesis 26, se van a dar cuenta que Isaac prosperó en un lugar llamado Gerar en el año de la sequía. ¿Por qué Dios elige el año de la sequía para bendecir a estos hombres de fe? Porque creo que la humanidad claramente se dará cuenta quién es el Dios que está a nuestro favor y de nuestro lado. Y José, hemos escuchado muchas veces de la historia de José, que fue vendido como esclavo a Egipto. Sin embargo, la palabra de Dios dice, aún en la condición de esclavo, que todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Estos 3 hombres tenían algo en común. No tenían una mente de escasa o de escasez. Tenían una mente abundante, porque conocían a un Dios abundante. Y mi reto para ti como iglesia el día de hoy es, si tú pones tus ojos en el mundo, si tú te conectas a el fluir de las noticias día y noche y comienzas a nutrirte o alimentarte de lo que la gente está hablando constantemente, es muy probable que tu mente comience a experimentar ansiedad, temor, y se convierta en una mente escasa.
Pero si tu corazón está conectado constantemente a la palabra de Dios y tienes una relación personal con Cristo Jesús, Él no va a permitir que tu mente se vuelva apocada. Él va a hacer que tu mente sea extendida, que se extienda el sitio de tu tienda, que se alarguen tus cuerdas, se refuercen tus estacas, se abran tus cortinas y comiences a extenderte en visión. Dios va a ampliar tu visión. Dios te va a permitir ver más allá de lo natural. Te va a permitir ver lo que Él ve. Y José, dice la Biblia, que vivió todo un proceso, una serie de sucesos que si los narro cronológicamente más o menos fue vendido como esclavo, fue contratado para servir en la casa de Potifar, o más bien fue tomado como esclavo para servir ahí, fue acusado de intento de violación y echado a la cárcel, pero él nunca perdió su confianza en Dios, y ahí en la cárcel Dios puso los medios para que saliera y llegara ante el mismo trono de Faraón. En poco tiempo, después de todo ese proceso que fue largo, en poco tiempo él se convirtió en la mano derecha del Faraón, en el gobernante de Egipto. Y estando ahora como gobernante de Egipto, hubo una gran sequía en el mundo. Toda su familia, incluso los hermanos que lo vendieron, estaban sufriendo esta sequía. Estos hermanos que lo traicionaron vinieron a Egipto a buscar alimento. Y resulta que quien les atendió fue el mismo José. Ellos no lo reconocieron. José se rebeló ante ellos. Ellos se espantaron, pensaron que iba a tomar represalias, pero lo único que José quería era perdonarlos, reconciliarse con ellos. Y aquí viene lo maravilloso de esta historia que se encuentra en Génesis 45. De verdad les animo a que lean esta historia de José reconciliándose con sus hermanos y lo que él les entrega a ellos. Les entrega una tierra especial. José les dice, nunca más van a padecer hambres, porque incluso aunque estamos en el segundo año de una sequía que durará 7 años, vivirán estos próximos 5 años que restan de sequía en la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén era una tierra que estaba abastecida de todo lo necesario para no padecer hambres. Dios bendijo a estas personas a través de José. Y quiero decirte que José es prototipo del Mesías. José es una sombra de Jesús. Hoy en día Jesús es como nuestro José celestial. Jesús ha apartado una tierra de reposo para ti y para mí. La tierra de Gosén para nosotros en nuestros días es el nuevo pacto, es la gracia de Dios. Si tú eres establecido en la gracia de Dios, puedes descansar. Puedes tener paz de que nuestro José espiritual, nuestro Redentor, nuestro Jesús está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Y dice Efesios 1:3 y Efesios 2:6 que ahí donde Él está sentado, Él ya nos hizo sentar también a nosotros junto con Él y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que, aunque somos seres humanos, si nos enfocamos en nuestra humanidad, pues nos daremos cuenta de lo vulnerables que somos y frágiles que somos, pero no vivimos por vista, no vivimos enfocados en lo natural. Creemos que Dios está abriendo fuentes sobrenaturales para su pueblo. Creemos en nuestro corazón que este Dios sobrenatural se manifestará de maneras sobrenaturales en y a través de nuestras vidas, de modo que tendremos lo suficiente. Salmo 145:18. ¿Qué hacer en momentos de desesperación? Porque aún sabiendo que somos amados, que somos altamente favorecidos, hay momentos bien humanos donde perdemos el enfoque. ¿Qué hacer en momentos así? Dice Salmo 145:18 que cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de corazón. Si este es tu caso y te has sentido angustiado esta semana, has sentido que no tiene sentido, valga la redundancia, los días que vienen, has sentido que has perdido la visión y has perdido el enfoque y no sabes qué va a pasar, tú puedes practicar lo que dice Salmo 145:18, invocando a Dios de corazón. Es decir, reconociendo que solamente en Él y a través de Él vamos a salir victoriosos de esta situación. Mateo 6 es otro capítulo que me gustaría mucho pedirte que leas esta semana y analices, reflexiones, medites en ello. Dice o habla de las aves del cielo y de los lirios del campo. Jesús utilizando estas dos metáforas para recordarnos que Él se preocupa por nosotros. Jesús decía en esta parábola que las aves del cielo no tienen que trabajar, sin embargo, el Padre Celestial siempre las alimenta. Antes yo les decía a los jóvenes con los que yo trabajaba
que nunca van a encontrar un pájaro preocupado por no tener para pagar la renta de su nido. Igual nunca vas a encontrar un pájaro afanado por el mañana. Entonces, ¿por qué nos afanamos nosotros? Probablemente nos afanamos porque somos racionales. Como seres humanos siempre estamos evaluando y evaluándonos. Pero vive confiado en Dios. Vive confiado en los planes y propósitos que Él tiene para tu vida. Y también Jesús mencionaba los lirios del campo. Decía que los lirios del campo no hilan, no confeccionan nada, sin embargo se visten de una manera más gloriosa que el mismo rey Salomón. Esto habla de vestido. En pocas palabras, Jesús lo que quiere garantizar es que entendamos que Él cuida de nosotros, que no tenemos que afanarnos por estas cosas porque Él suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a ese pacto que Él ha hecho con el Padre a favor de ti y de mí. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de nuestra identidad en Dios. Dios dice que eres justo, que soy justo. Y ser justos, la descripción más clara que he podido encontrar es que estamos a cuentas con Dios y que somos vistos como perfectos por Dios, no por nuestros propios méritos, pero por la fe en Jesús. Porque es Jesús quien nos presenta limpios, agradables delante de Dios, puesto que hemos puesto nuestra confianza en Él. Amén. Y número 3, cosecharemos en gran abundancia. Prepárate para una cosecha en ese tiempo. Sé que suena contradictorio y es probable que suene hasta irónico hablar de cosechar en un tiempo de sequía. Pero tú y yo no estamos sembrando como el mundo siembra. Hay una siembra espiritual que tendrá una gran cosecha, no solamente espiritual, sino también una cosecha palpable, tangible, física, material. No estoy hablando de materialismo, ni estoy hablando de doctrinas raras de prosperidad. Estoy hablando que cuando pones a Jesús como la piedra angular, cuando pones a Jesús como el centro de tu vida, cuando entiendes que Jesús es tu justicia, cuando sientes que Jesús es tu Mesías, tu Salvador, tu Redentor, entonces estás poniendo el reino de Dios por delante y todas las cosas son añadidas. Pablo, en un tiempo difícil también le escribió a Timoteo. Y es increíble cómo Pablo le recordó a Timoteo un principio muy importante, un principio espiritual eterno, que es aprender a confiar y descansar en Dios. Pablo lo que le decía a Timoteo era que si tú descansas y confías en Dios, lo que viene a continuación es una cosecha. Y cuando cosechas con gozo y compartes, bendices, lo que sigue es sentarte a descansar y confiar en Dios otra vez. Y si tú te sientas y confías en Dios, nuevamente viene una gran cosecha. Y esto se torna en un ciclo de bendición en tu vida. Te lo puedo decir por experiencia. Cada vez que yo me he afanado, he perdido el sentido de confianza y me he vuelto inseguro, incierto. Pero cada vez que he decidido confiar en Dios y descansar en Él a pesar de las circunstancias, es increíble cómo Dios hace que levantemos por su gracia una gran cosecha. Y quiero que escuchen las palabras que Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, del versículo 18 al 19. Y le dijo de esta manera. Ok, dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo que le dijera a la iglesia. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con los demás. Porque de esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Hago una pausa. Haciendo esto, le dice Pablo a Timoteo, van a acumular tesoro para un buen fundamento para el futuro. ¿Te preocupa el futuro? ¿Te preocupa la provisión que vas a tener o que vas a necesitar mañana? El consejo de Pablo es muy valioso y creo que viene del corazón de Dios. No te enfoques en ti egoístamente, aprende a compartir, porque estarás haciendo tesoros en el cielo, estarás acumulando un buen fundamento para el futuro, dice Pablo. A fin de hacer esto, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Recuerden esto, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará.
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pues es Dios quien provee la semilla al que siembra y luego da el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Amén. ¿Te das cuenta todo lo que Pablo dice en este pasaje? Vale la pena estudiarlo a profundidad. Realmente Pablo nos está hablando de muchos principios para nuestros días. Aprender a ser generosos en fe, confiando en Dios. Y quiero decirte que no habla de una siembra y una cosecha espiritual. Está hablando de provisión. Está hablando de lo que necesitamos para el diario vivir. Si tú lees el contexto completo, lees todo 1 Timoteo 6, te vas a dar cuenta que está hablando de ofrendar, está hablando de bendecir, está hablando de no frenar esa parte que es natural en la vida de un cristiano, está hablando de ser partícipes de la naturaleza misma de Dios. Dios nunca se priva de bendecir a su pueblo, de bendecir a sus hijos. Y nosotros nos privamos de disfrutar las bendiciones de Dios cuando nos privamos de bendecir a otras personas y sobre todo sembrar en el reino de Dios. Amada persona, que esta situación no te agobie a tal grado que dejes de ser esa expresión de la gracia de Dios a las personas que están alrededor. Que esta situación que estamos viviendo no te prive de estar sembrando en tu iglesia, estar sembrando a través de tus ofrendas. Mucho menos esta situación te prive de ser fiel a Dios con tus diezmos. Quiero decirte que es un principio espiritual y es bien claro lo que nos dice Malaquías, que cuando nosotros estamos diezmando estamos honrando a Dios, y cuando no lo hacemos le estamos robando a Dios. Si tú dejas de diezmar a Dios, le estás robando a Dios. Tú lo puedes leer en Malaquías 4, es más, te ruego que lo leas, porque aquí hay un principio increíble para que tú seas prosperado aún en tiempos de sequía. Que el enemigo no te robe la paz y la certeza de que es Dios tu fuente de provisión. Cuando nosotros diezmamos a Dios, y esta no es una enseñanza del diezmo, es simplemente un principio que no podemos pasar por alto. Cuando nosotros diezmamos a Dios, estamos dando evidencia, prueba de que le confiamos y que le reconocemos como el dueño de todas las cosas. El diezmo no es tuyo, ni mío. El diezmo es de Dios. Yo como pastor tengo también un trabajo aparte. Y créeme que mi esposa y yo diezmamos porque ese ha sido nuestra convicción completa aún cuando éramos misioneros. Así que te animamos a que no dejes de diezmar a Dios, porque no lo haces para el hombre, no lo haces para una organización, lo haces porque crees plenamente que Dios es la fuente de todas las cosas. Es tu forma de honrar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que en la cruz Jesús pagó para que tú y yo vivamos provistos de todo lo que necesitamos. Jesús pagó el precio para que tú y yo no vivamos más en escasez ni con una mente de escasez. Una de las señales de que Jesús pagó ese precio es que Él se quedó sin nada ahí en la cruz. Los soldados se sortearon hasta sus últimas prendas o pertenencias, de tal modo que Jesús quedó sin nada. Y esto nos habla de que Jesús se hizo pobre. Jesús se empobreció intencionalmente para que tú y yo pudiéramos ser enriquecidos. Ahora, nuevamente, estas riquezas que estoy mencionando no son nada más espirituales, también son materiales. Segunda de Corintios 8:9, y quiero que prestes atención a este texto, dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Más claro ni el agua. Creo que está bien clara esta palabra, que Jesús decidió hacerse pobre, y no puede hablar de que Jesús se hizo pobre espiritualmente, porque dime tú en qué parte de la Biblia ves a un Jesús pobre espiritualmente. De eso era mucho más que rico. Pero sí sabemos que Jesús se privó de muchos bienes, se privó de muchas situaciones materiales, se empobreció para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos,
provistos de todo lo que necesitamos. Así que en la cruz Jesús pagó el precio de tu provisión. Es cuestión de creerlo. ¿Qué parte del sacrificio de la cruz vas a creer hoy? Con esto quiero terminar esta enseñanza. ¿Qué parte del proceso, o mejor dicho, del pago de la cruz vas a creer en tu vida? Si crees que en la cruz Jesús pagó tu sanidad, serás sano. Si crees que en la cruz Jesús pagó para tu provisión, serás provisto, recibirás. Si crees que en la cruz Jesús pagó por tu protección, vivirás protegido. Si crees que en la cruz Jesús pagó por tu paz, vivirás con la paz de Dios. Muchas veces vas a ver a personas, hijos de Dios, que creen en Dios, pasar por necesidades. Y somos bien prontos para juzgar como seres humanos y decir, es que a lo mejor no tiene fe. No podemos juzgar, pero ciertamente cada uno de nosotros a veces nos privamos de creer ciertas cosas o simplemente solo creemos parcialmente. Yo te quiero animar a que hoy creas la obra completa de la cruz del Calvario. No solamente creas por tu sanidad, cree por tu provisión, por tu protección. Sobre todo cree que has sido salvo por la eternidad en la cruz del Calvario. La obra de Cristo es completa, no es parcial. Es completa porque Dios murió completamente por ti. Murió completamente para salvarte. No hay nada que te haya dejado a ti o a mí para poder pagar para ser salvos. Él pagó todo. Así que en esta mañana quiero orar por ti, quiero orar junto a ti y finalizo compartiendo 1 Corintios 1:20. Qué increíble revelación hay en este pasaje. Dice que todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Quiero decirte que las promesas ya las proveyó Dios, pero el sí y el amén lo proveemos nosotros. Dios ya proveyó todo lo que necesitamos para la vida, pero si tú no dices sí y amén a cada una de esas promesas, en vano van a estar enfrente de ti. Decir sí y amén a las promesas de Dios es arrebatarlas en fe, tomarlas, apropiarte de ellas, y esto honra la obra de la cruz del Calvario. El que tú abraces confiado la bendición de Dios en tu vida honra la cruz del Calvario, honra la obra de Jesús en la cruz. Así que te animo a que en este tiempo te levantes en fe, creyéndole a Dios. Número 1, que vas a ser una fuente de bendición, vas a ser ayuda y fortaleza. Número 2, que nada te faltará porque tendrás lo suficiente. Y número 3, que en este tiempo vamos a experimentar las bondades de Dios en cada área de nuestra vida. Vamos a experimentar también cómo Dios nos permitirá cosechar en gran abundancia. Así que vamos a orar. Te invito que ahí en tu casa tomes a tu familia, si estás cerca, le abraces y ora junto conmigo. Padre Celestial, quiero darte las gracias en esta mañana porque sé que tus promesas son reales. Tú ya has provisto en la cruz del Calvario toda buena dádiva, todo don perfecto, toda bendición. Todo ha sido provisto ahí. Pero el día de hoy quiero decir sí y amén a cada una de esas promesas. Así que tú puedes decir en casa sí y amén. Puedes decir sí y amén a la promesa de que eres salvo. Sí y amén a la promesa de que eres sano en Él. Sí y amén a la promesa de que nada te faltará. A la promesa de que Dios va a usar tu vida para bendecir. A la promesa de que Dios está al cuidado de ti y de tu familia. A la promesa de que serás protegido, resguardado y librado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor por tu bondad, porque excede todo lo que somos. Tu bondad es grande, Señor. Tu poder es grande. Te alabamos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Y si hay alguna persona en esta mañana o tarde que se ha conectado, ha escuchado este mensaje, preciosa persona, quiero decirte que no es la casualidad que tú te has conectado el día de hoy por primera vez. Me gustaría invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón. Esto es muy sencillo. Simplemente tienes que creerlo en tu corazón. Puedes repetir en fe estas palabras. Dilo conmigo: gracias Jesús por la obra
que hiciste a mi favor en la cruz. Puedes repetir conmigo diciendo: gracias, Dios, porque a través del sacrificio de tu Hijo mis pecados fueron perdonados. Hoy recibo el regalo de la salvación y de la vida eterna. Y te doy gracias porque mi vida vieja queda atrás. Hoy recibo una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy recibo la salvación y la vida eterna. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, nos gustaría mucho que nos escribas en comentarios: yo acepté a Jesús el día de hoy. Nos gustaría contactarte, saludarte, platicar un poquito contigo, bendecirte, compartir algunos recursos también contigo que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. Y amada iglesia, estén pendientes para este pequeño proyecto que haremos esta semana de bendecir a esta comunidad necesitada. Seamos las manos y los pies de Jesús sobre todo en este tiempo. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Estamos orando por ti y creemos que todo esto traerá propósitos gloriosos a través de la iglesia. Bendiciones.